Llevamos varios meses de mercado bajista y muchos me estáis comentando, Adrián, ¿qué perspectivas tienes para 2024, 2025? ¿Qué pasará con el halving? ¿Podemos ser optimistas como venimos siendo con estos ciclos de halving? ¿O por el contrario, estos ciclos son cosa del pasado y ahora prevalecen macro tendencias como la subida de tipos de interés o indicadores que también afectan al precio de Bitcoin? Hoy vamos a comentar lo primero, qué es el halving y cómo afecta al precio de Bitcoin y de las criptomonedas. Os recuerdo que lo que comente en este vídeo es solamente información y no constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Vamos directos con qué es el halving, artículo de Being Crypto que nos explica ¿por qué es tan relevante el halving de 2024? En primer lugar, el halving se produce cada 4 años aproximadamente y coincide con un número determinado de bloques. Y por lo tanto, debemos preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es el halving? ¿Por qué el halving se llama así? Y la respuesta es muy sencilla. Se reduce a la mitad la recompensa de Bitcoin que se entrega a los validadores. Por lo tanto, los validadores cada vez tienen menos incentivos a priori a minar Bitcoin. Sin embargo, ese Bitcoin, por oferta y demanda, tiende a revalorizarse. Por lo tanto, sigue habiendo incentivos a minar Bitcoin. Hablamos de minar Bitcoin, nos estamos refiriendo a crear nuevos bloques, producir nuevos bloques y recibir Bitcoin como recompensa. En este caso, recompensa directa de la blockchain, en vez de lo que pagan los que quieren incentivar a los validadores para que su transacción se mueva más rápido. Por lo tanto, aquí es donde entra la gran pregunta de, ¿esta regresión se va a respetar? ¿Vamos a respetar este patrón o por el contrario es un patrón o es un indicador que ha servido muy bien hasta ahora, pero que ya no es tan efectivo o que ha perdido efectividad por factores como la situación económica global, como los BRICS, etcétera? Considero que es interesante tener en mente este indicador. Sin embargo, hay un punto que quiero empezar a resaltar, que es que el ciclo anterior no se coronó en la última franja, en la franja roja, y por lo tanto este ciclo también puede ser diferente, también puede tener ligeras modificaciones con respecto al resto de ciclos. Y por lo tanto, estamos hablando de un terreno heurístico. Y la heurística hace referencia a que podemos utilizar estos modelos, como es el caso del halving, para predecir el impacto sobre el precio. Sin embargo, el tener en cuenta estos modelos de forma muy agresiva nos puede llevar a no tener un resultado efectivo, incluso utilizar de forma incorrecta herramientas como el apalancamiento o directamente exponernos en exceso al mercado de las criptomonedas y por lo tanto desde aquí os recomiendo ser moderados con vuestra exposición al riesgo y también consultar con un asesor financiero antes de entrar en el mercado de las criptomonedas. Estoy a vuestra entera disposición y para lo que necesitéis podéis contactar conmigo a través de LinkedIn, a través de Instagram, como queráis. Continuamos con el precio de Bitcoin y por qué se está manejando una predicción de que Bitcoin llegaría a un nuevo máximo histórico en 2024 o en 2025. En primer lugar, hablamos de ciclos, hablamos de una recurrencia en estos movimientos en Bitcoin, como hemos comentado, con el indicador del arco iris. Sin embargo, también es cierto que cada vez ese indicador nos lleva a retornos menores, nos lleva a que en vez de hacer un por 10 con respecto al máximo histórico, se supere ese máximo histórico en un por 3, en un por 2 o en un por 4. Y es lo que puede suceder perfectamente en el caso de Bitcoin. Es más complicado llegar a la capitalización de por 2
que se ha ido manejando en el pasado o que incluso se llegó a superar en el pasado y puede ser que nos quedemos en un ratio inferior. El año 2021 se caracterizó por un por 3, un poquito más de un por 3 en el precio de Bitcoin. Sin embargo, ese ratio fue inferior al que se manejó en 2017, al que se registró en 2017. Y por lo tanto, aquí es donde me gusta hablar del corto plazo o incluso de indicadores que mezclen el movimiento a corto plazo con el movimiento a medio y largo plazo. Y un indicador muy interesante es el hash ribbon, que captura también esos movimientos intermedios y no se queda tanto en que con el halving va a haber una subida muy grande, sino que también nos va dando señales intermedias. Por ejemplo, en el caso del hash ribbon vemos una capitulación muy interesante poco después del halving del año 2020 y este halving coincidió con esta estabilización en el precio. Actualmente estamos en una fase muy similar a la que tuvimos en 2019 y por lo tanto, podríamos esperar que en un momento dado tuviéramos este retroceso. De hecho, este retroceso que se registró en 2019-2020 se asemeja mucho a lo que estamos viendo en la actualidad. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que si tomamos como referencia 100% a 2020, nos llevaría a pensar en esa caída fuerte en el precio, cosa que no necesariamente sucedería en 2023-2024. Además, parece ser que se va a mantener esta política de tipos de interés, pero no se va a endurecer. No hay una expectativa de que se vaya a endurecer en exceso o de forma agresiva. Bueno. Y si nos enfocamos en velas japonesas, en soportes, detectar soportes, buscar mínimos crecientes, máximos crecientes, que es como se define una tendencia, en estos momentos sí vemos que se respetan los mínimos crecientes, máximos crecientes por muy poco, pero sí que se están respetando y por lo tanto sería una cuestión de buscar esas confirmaciones dentro de microestructuras o directamente decir voy haciendo DCA o voy promediando mis compras si realmente veo interesante el halving. Yo ya sabéis que sí me muestro muy optimista con el halving, sí considero que es especialmente interesante para el precio de Bitcoin y para las criptomonedas. Sin embargo, todos los modelos pueden fallar. De hecho, hay un lema en el mundo de la estadística, de la modelización, que básicamente dice que todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Por lo tanto, no digo que el modelo del halving sea falso, pero sí que es útil y por lo tanto nos movemos en un mundo heurístico. No nos podemos tomar demasiado en serio el modelo del halving, sin embargo, sí nos puede llevar a ser un poquito más optimistas en esa gran imagen y además evitar dejarnos mover por noticias muy de corto plazo, porque si mañana China o si mañana India entran con fuerza en el mercado de las criptomonedas de forma regulada, todo el miedo que hay con la regulación exigente o regulación estricta en Europa, en Estados Unidos, pasa a ser bueno, vamos a conseguir que las empresas locales compitan en igualdad de condiciones con las chinas, con las indias, vamos a dejar que esas empresas asiáticas barran del mercado a las empresas actuales. Ese es el tipo de preguntas, ese es el tipo de geopolítica que tenemos sobre la mesa y por lo tanto también considero que hay que darle tiempo al mercado para que realmente se ajuste al avance de la tecnología. Bitcoin ha tenido actualizaciones en este ciclo desde el anterior halving, una de ellas está Proof, y por lo tanto también debemos dejar tiempo para que se interioricen en el precio. Vamos con XRP que está rebotando bastante bien de este soporte y además está en una zona muy interesante porque de nuevo tenemos mínimos crecientes y después del veredicto de la SEC
versus Ripple, del jurado en este caso, sí nos lleva a ser un poquito más optimistas dada esta estructura de mínimos crecientes y también máximos crecientes. Honestamente, considero que lo más importante es que Bitcoin llegue a sus máximos históricos o se acerque a sus máximos históricos para que el dinero empiece a fluir hacia las altcoins. Sin embargo, hemos visto grandes subidas, grandes apreciaciones desde mínimos. Por ejemplo, hemos visto incluso un por 3 en XRP y en Bitcoin todavía no hemos llegado a ver ese por 3. Hemos visto un por 2, pero no hemos visto un por 3. Entonces ahí es donde entra el que si se tiene un portafolio de altcoins, de monedas más pequeñas que Bitcoin, sí se puede entrar en esa lógica de ir tomando beneficios, ir comprando en zonas de soporte. Sin embargo, ahí es donde os animo a seguir a Adrian Momentum y a otros canales para poder ir determinando cuándo puede ser interesante comprar, vender y también asumir la responsabilidad, obviamente, de vuestras propias decisiones, porque todo lo que he comentado es solamente información y no constituye asesoramiento financiero. Con XRP pasó algo similar en el ciclo anterior. Vimos una subida, una apreciación muy grande, no tan grande en este caso como en el caso de Bitcoin, pero sí es cierto que llegamos a ver prácticamente esa apreciación. En el caso de Bitcoin, el mínimo fue en 3.000 y el máximo fue en 68.000. En XRP el mínimo fue el 0,11 y el máximo fue 1,95, por lo tanto prácticamente estuvieron en un ratio similar. Sin embargo, después del halving sí que Bitcoin alcanzó una plusvalía, una revalorización interesante, pero en el caso de XRP fue más fuerte en menos tiempo. Entonces ahí es donde están las asimetrías que nos llevan a poder elegir en un momento dado a altcoins, a criptomonedas, a tokens más pequeños que en el caso de Bitcoin. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayáis disfrutado. Saludos desde Playa del Carmen, México, y os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, es solamente información y nos vemos en próximos vídeos. Espero que también os haya servido para ubicaros en dónde estamos en el mercado y cómo evoluciona el mercado en los últimos meses. También ese punto de optimismo racional gracias al halving. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y hasta la próxima.